Muy bien. Pablo, te agradecemos muchísimo que estés aquí tomando ese servicio espiritual, regalándonos tu experiencia, fortaleza y esperanza. El micrófono es todo tuyo. Adelante, compañero, te escuchamos con mucho cariño y respeto. Bueno, muchas gracias, Julia. Gracias por tu servicio. Gracias a todos por hacer posible esta reunión. Mi nombre es Pablo, soy un comedor compulsivo. Vivo en Buenos Aires y estoy, bueno, muy agradecido por poder participar de la reunión hoy. Estuve con ustedes aquí en el grupo hace unos pocos días la celebración del aniversario y, y bueno, eso trajo varias contactos con compañeros y me trajo un montón de satisfacciones esa, esa reunión. Y hablando con Julia, que me invitó a compartir en la reunión de hoy, que nos parecía que era un tema interesante, y yo justo esa semana había estado trabajando en un taller del Paso 11 y en una parte del taller refería al prólogo de nuestro libro marrón, el libro de comedores compulsivos, que habla de la enfermedad que nosotros tenemos como una adicción a la comida. Entonces, bueno, me pareció que era un buen llamado y con Julia nos pareció que era un título que podía tener algún gancho, ¿no? Algún interés. Y bueno, así que muy agradecido de poder, yo quisiera que esto fuera más una conversación, ¿no? Que un solo compartir, porque bueno, yo voy a dar mi experiencia sí me voy a tomar el atrevimiento de hacer alguna lectura, incluso si quieren podríamos hasta compartir pantalla de lo que yo vaya leyendo, justamente de este texto, ¿no? De nuestro libro de comedores compulsivos voy a empezar primero dando un poquito de contexto con mi historia. Yo la conté hace pocos días, así que quizás algunos de ustedes ya la escucharon. No ha cambiado mi historia en los últimos Pablo, días. sí, Sí, un segundito. Me dicen que se escucha un poquito bajo. Yo te escucho bien, pero me parece que creo que es, no sé si es el micrófono que tienes puesto. yo estoy hablando con el micrófono de la computadora Ok, y a ver si entonces, Se puedo oye con mucho mejorar eco. algo. Sí se escucha bien. sí, Ah, bueno, excelente. menos mal. Muchas gracias. Qué suerte que me lo avisan ahora antes de empezar, porque el otro día también estaba compartiendo y después de haber compartido un largo rato empezaron a decir que no se escuchaba, y yo pensé que todo lo que había hablado no lo habían escuchado, así que fue un momento horrible, pero luego resultó que sí, que había una o dos personas que no tenían buena conexión y no Sí. podían escuchar bien, así que qué bueno que lo De podemos chequear repente sale ahora. mucho eco, ¿eh? ¿Hay alguien más que tiene el micrófono abierto? Creo que es Aurelio. No sé si De repente se escucha eco. se escucha con eco. Bueno, yo tengo un solo dispositivo Ay, prendido. Hay otro micrófono abierto que es el de Jessica, ahí, a ver, sí, ahí la pude silenciar, así que quizás ahora mejore. ¿Se escucha mejor, Aurelio? Bueno, voy Sí, a avanzar. ya mejor, gracias. Perfecto, perfecto. Eh, bueno, yo soy Pablo, un comedor compulsivo, voy a decir ahora adicto a la comida, desde que me acuerdo, ¿no? El otro día estaba tratando de hacer un poco de examen de historia, de mi historia, y yo tengo muy pocos recuerdos de mi infancia con mis padres. Tengo muy fuerte un recuerdo de haber ido con mi padre, haber ido al cine, haber visto películas y después haber ido a comer algo, que fue un momento muy entrañable para mí de compañía de mi padre. Yo tengo dos hermanos, pero fui solo en esa oportunidad, mi padre me llevó solo, y es un recuerdo que tengo muy grabado. Y después tengo también otro recuerdo muy grabado, también con mi madre, solo, sin mis hermanos, en un paseo que hicimos
y tengo el recuerdo de estar viajando en un taxi y conversando con el taxista y mi madre estaba de muy buen humor y yo lo recuerdo mucho ese momento. Pero luego todos los otros recuerdos que yo tengo de mi infancia están vinculados a mi forma de comer. Evidentemente la comida ha resultado eh, un elemento de grabar en mi memoria con mucha fuerza recuerdos, momentos, circunstancias y, y esos momentos eran de mucha compulsión por la comida, comiendo siempre cosas dulces, en grandes cantidades. Cuando yo era chico, en Buenos Aires, los cines, a la tarde, los cines tenían lo que se llamaba la matiné. Entonces uno iba al cine y con una entrada podía ver 3 o 4 películas diferentes. Yo entraba al cine a las 2 de la tarde y me iba a las 7, 8 de la noche. Y todo era una cosa de evasión, mirando películas de aventuras y comiendo grandes cantidades de golosinas hasta que me dolía la boca, me dolían las muelas. Se comían unas golosinas que se masticaban y yo tenía la maldita costumbre, abría los caramelos y los unía, comía varios juntos, me armaba torres de caramelos, me llenaba la boca con ese azúcar, ¿no? Y claro, me costaba masticar y me dolía la boca, me dolían las mandíbulas de toda una tarde comiendo y masticando. Y luego volver a mi casa con una sensación de mucho vacío, ¿no? Creo que como de un bajón muy profundo después de haber estado muy metido en las fantasías de las películas y en el azúcar de las golosinas y luego tener que volver a mi casa. Recuerdo que era ya, claro, por la tarde, noche, oscuro. eh, ya desde muy temprano yo ya vivía, a los 14, 15, 16 años, vivía estas cosas que ahora vamos a leer sobre la enfermedad de la adicción, ¿no? El subidón del consumo y luego el bajón de haber terminado de consumir, las consecuencias del propio consumo, ¿no? Más allá de las consecuencias de largo plazo, las consecuencias de cortísimo plazo, de la inmediatez de la consecuencia negativa del comportamiento. Así que bueno, así a los 15 años yo ya era un adolescente obeso, pesaba 105 kilos, me acuerdo, porque me llevaron a una doctora que me pesó y cuando vimos la balanza en 105 kilos, fue fue una conmoción. 105 kilos son no sé, ayúdenme, quizás alguien lo pueda hacer mejor, pero entre 210 y 220 libras, quizás 230. Ahí empecé mi primer tratamiento para adelgazar. La doctora me dio una receta de, de unas pastillas que se hacían en la farmacia. No era un medicamento comercial, era lo que acá en Argentina, en Buenos Aires, decimos una fórmula magistral, que ella le avisó a mi madre y me avisó a mí, tenía anfetaminas. Y fue un tratamiento muy exitoso. Yo en 6 meses bajé casi 30 kilos, 28 kilos a los 15 años. Eso tuvo consecuencias muy profundas y muy duraderas a lo largo de mi vida y tiene hasta hoy consecuencias muy profundas en mi persona, en la forma en la que yo veo mi cuerpo, en mi imagen corporal, en la... Yo no sé cómo ustedes se ven en el espejo, ¿no? Siempre tengo la sensación de que el resto del mundo se ve de una manera diferente que como me veo yo. A mí no me resulta muy familiar la imagen que me devuelve el espejo, ¿no? Siempre me resulta desconcertante, siempre me muestra algo diferente de lo que espero ver. A veces mejor, a veces peor, a veces diferente, pero siempre es algo eh, inesperado. Esto me acompaña desde esa época en la que yo perdí tanto peso y perdí completamente mis referencias, ¿no?
De esa época tengo recuerdos, mi abuelo había sido sastre en su juventud, y él me arregló toda la ropa que yo tenía, ropa 3 o 4 talles más grandes. Él con mucho amor me achicó la ropa, y a él le había quedado en su casa un espejo de todo el cuerpo que tenía 3 partes, ¿no? Entonces yo veía mi cuerpo y me producía sensaciones muy extrañas, ¿no? Ver ahí una persona que no reconocía, pero que me alegraba mucho ver que había podido perder tanto peso. Esa época la recuerdo como muy buena porque fue, claro, un gran impulso de mi estado de ánimo haber podido perder tantos kilos, ¿no? Y eso estoy seguro que también lo comparto con muchos de ustedes. Este subidón que provoca la pérdida de peso, el verse flaco, el verse diferente, y luego el fracaso de haber vuelto a recuperarlos, en distintas oportunidades a lo largo de mi vida, ¿no? Y yo hoy sé que esa forma de comer que yo tenía desde muy temprana edad era una búsqueda que yo había iniciado de, de aliviar o de gestionar eh, el, la vida emocional que yo tenía, ¿no? Yo vengo gracias a Dios, de una familia en la que no me ha faltado nada, una familia de gente que me quiso, pero que no estaba en condiciones de atender las necesidades especiales que yo tenía, necesidades, creo, de tipo emocional. Este, y, y así tuve que buscar por mi cuenta cómo gestionar esa emocionalidad. Y las películas fueron una buena ayuda, luego las novelas de aventuras, las historietas. Yo me pasaba días enteros leyendo historietas. En Buenos Aires había toda una gran cultura de la historieta, muchos autores, muchas posibilidades, y también había encuentros en parques. Yo tengo ahora 60 años, les estoy hablando de hace 45 años atrás, 40, 50 años atrás. Eh, Era un mundo completamente diferente, leíamos revistas, mirábamos, nos pasábamos tardes, que las leíamos y las intercambiábamos, y las vendíamos usadas y las comprábamos usadas. Era todo un mundo el de las aventuras, muy vinculado también al de las películas. Y yo encontré ahí una evasión o una respuesta a mi emocionalidad, y la empecé a combinar con el consumo de comida, con el consumo de azúcar, de todo tipo de comidas, ¿no? Eso fue avanzando después de mi adolescencia y en mi vida adulta joven. Bueno, a lo largo de mi adolescencia, entre los 15 y los 20, 22 años, el tema de la comida se acomodó un poco, ahí empecé a tener mis primeras relaciones sentimentales. Eso también me dio una estabilidad emocional, mi grupo de amigos, y el tema como que se encaminó, y la comida en esos años dejó de ser un gran problema. Pero en cuanto empezó mi vida adulta, con 22, 23 años, empecé a trabajar, empecé a estudiar, empecé a tener éxitos y fracasos, tanto en lo laboral como en mi vida de estudiante. Y ahí esos éxitos y fracasos, sumado a dificultades también en las relaciones, me hicieron volver a esa emocionalidad frágil y muy, no sé, especial que yo tenía, y a volver a la búsqueda de aliviar esos sentimientos y eso que me pasaba con algo que viniera de afuera, ¿no? Y ahí ya en ese momento dejó de ser la comida, encontré otras maneras, otras sustancias para cambiar mi estado de ánimo.
y empecé a consumir sustancias, ¿no? De ahí también viene el título que elegimos para esta reunión, de la adicción a la comida, por mi pasado también de recuperación de la adicción en una confraternidad hermana, ¿no? Eh, y, mm, y bueno, y ahí vino una vida de combinación de todo tipo de sustancias para la gestión de mi emocionalidad, ¿no? Usar la comida como una sustancia, usar el alcohol como una sustancia y usar todo tipo de otros productos químicos también como una sustancia para cambiar mi estado de ánimo. Y mi característica de policonsumidor, de mezclar todo tipo de cosas, pero siempre la comida en un primer lugar, ¿no? O por la abundancia, la existencia, la exageración, o por la búsqueda de no comer, de adelgazar, de limitar el aumento de peso, ¿no? Producto de la gran ingesta de comida. Años después empecé a entrenar, primero empecé a entrenar carreras de calle, ahí en las carreras de calle conocí compañeros que además entrenaban ciclismo, incorporé el ciclismo, luego encontré otros compañeros en el grupo de entrenamiento que practicaban triatlón, así que me enganché también con la natación y el triatlón. Un comportamiento evidentemente adictivo, ¿no? De que nada era suficiente. Yo necesitaba largas sesiones de entrenamiento para sentir que estaba como cumpliendo con mis planes, ¿no? También hay un comportamiento compensatorio de mi forma de comer para poder comer sin que se notara, para poder comer sin engordar tanto, ¿no? Para los que están familiarizados con el entrenamiento de triatlón, yo entrenaba 6 días a la semana, o 3 sesiones de entrenamiento por día, y competencias que podían durar 12, 13 horas, 9 horas, salidas de bicicleta de 200 kilómetros en grupo, que salir a las 6 de la mañana y volver a las 5 de la tarde, exhausto, después de haber recorrido y comido, porque también era una cosa de pedalear y comer, ¿no? Meriendas en pueblos en los que la gente se pedía un cafecito y yo, con la excusa de que había pedaleado, comía grandes cantidades de comida, ¿no? Así que, como les cuento, distintas manifestaciones, pero evidentemente un mismo problema, ¿no? Que yo iba buscando con distintas maneras de poder aliviar algo que me pasaba, una falta que yo sentía, un malestar que era prácticamente constante, y, y bueno, y así llegué a fondos emocionales, financieros y físicos bastante profundos, después de haber atravesado casamientos, divorcios, una historia como la de todos, ¿no? Y finalmente a los 38 años, hace 22 años, me pasaron el mensaje de recuperación de los 12 pasos. Empecé mi recuperación en Narcóticos Anónimos y al año empecé mi recuperación en OA. Al poco tiempo de haber parado de consumir sustancias, salió a la luz, se iluminó claramente el problema que yo tenía con la comida, ¿no? Cuando tapé el agujero de la manguera pinchada del consumo de sustancias y de alcohol, el agua empezó a salir a borbotones por el agujero que estaba abierto de la compulsión por la comida, ¿no? Rápidamente me engordé muchos kilos, así que un compañero me pasó el mensaje de recuperación de la comida y empecé a ir a las reuniones de OA y me hizo muchísimo sentido en el contexto de lo que había sido mi vida, en el contexto del uso de múltiples alternativas. Todo tuvo mucho sentido, vi muy claro, rápidamente me sentí parte de la comunidad y empezó este camino de recuperación que lleva 21 años, con muchos altos y bajos. Yo no tengo la suerte que tienen otros compañeros de haber tenido una abstinencia prolongada desde que llegaron. Lo mío fue un camino de altos y bajos, de presencias y ausencias, de integrarme en las reuniones y dejarlas.
Eh, También mi vida laboral me llevó a muchos viajes, a vivir fuera de Argentina. Esto también me hacía alejarme de los grupos. Y así cuando volvía a las reuniones, mi vida mejoraba y al poco tiempo, o porque viajaba o por distintos motivos me alejaba y volví y perdía la recuperación y la abstinencia. Nunca perdí, gracias a Dios, mi sobriedad y mi abstinencia en las otras manifestaciones de la adicción. Yo cumplí hace poco 22 años limpio, sobrio de consumo de sustancias, pero la recuperación de la comida me ha traído desafíos mucho más complejos, ¿no? De todos modos, estos años en OA han sido años de mucho crecimiento, aunque yo no haya tenido una abstinencia prolongada, han sido tiempos de muchísimo crecimiento y hoy disfruto, gracias a Dios, de una abstinencia desde el 31 de marzo del 2023. Abstinencia que valoro muchísimo y que cuido mucho, ¿no? Y en todos estos años, en estos 21 años, traté de aprender sobre la enfermedad de la adicción, estudié, me recibí de técnico en prevención de adicciones, un título nacional en Argentina, siempre en la búsqueda de tratar de entender qué era lo que me pasaba, ¿no? Y les voy a confesar, nada de lo que estudié ni nada de lo que aprendí fuera de los grupos me ha servido más que lo que aprendí y lo que me han compartido acá en las reuniones, ¿no? Yo realmente mi recuperación y lo que hoy es una recuperación feliz y saludable es estrictamente gracias a lo que aprendí acá. Pero bueno, esa búsqueda de información y de formación, ha complementado y me ha ayudado, me ha venido bien para entender de qué se trata, ¿no? No me ha ayudado, realmente no me ha ayudado a tener un solo día de abstinencia. La información o lo que yo pueda haber aprendido afuera no me ha ayudado con eso. Lo que me ayudó fue lo que aprendí aquí en las reuniones y todo lo que ustedes me dan cada día compartiendo conmigo, con su amistad y su generosidad y su servicio. Pero a mí me gusta mucho esta idea de poder estudiar, de poder leer. He tratado también siempre de leer todo lo que ha caído cerca de mis manos sobre nutrición, bueno, cuando entrenaba triatlón había mucha información sobre nutrición, sobre comidas. Información, les quiero confesar, en su mayor parte totalmente equivocada, ¿no? Porque en lo que tiene que ver con la nutrición, hablo de mí, ¿eh? En lo que tiene que ver con la nutrición y con la recuperación de la adicción, todo lo que yo siempre he ido leyendo y estudiando era lo que quería leer y lo que quería estudiar. No eran cosas que me trajeron información. Por supuesto, muchísimas cosas me trajeron información nueva, pero lo que quiero decir es que lo que yo siempre estaba buscando era la confirmación de lo que yo quería leer, la confirmación de lo que yo quería escuchar, porque la recuperación de la adicción, mientras uno todavía está consumiendo, mientras uno todavía está en las garras del comer compulsivo, es muy difícil, hay un sesgo en todo lo que uno busca, queriendo justificar, queriendo que la información calce dentro del rompecabezas de lo que es mi cabeza, ¿no? Así que por eso valoro tanto lo que vemos aquí en el concepto del anonimato, en el concepto de las tradiciones, en el concepto de nuestra literatura, que es una literatura que es muy sorprendente, ¿no? Porque como yo he tenido la necesidad de leer literatura de otras confraternidades por lo que les estaba contando, puedo comparar nuestra literatura con la de otras confraternidades. Y nosotros no tenemos un texto que explique lo que nos pasa. Nosotros tenemos, por supuesto, un libro de 12 pasos y 12 tradiciones, pero después todo lo que tenemos son algunos folletos informativos, pero tenemos experiencias de recuperación. Nosotros vamos formando nuestro cuerpo de aprendizaje a partir de lo que han escrito y de lo que escuchamos de otras compañeras y compañeros que han pasado antes que nosotros y que nos han dejado sus experiencias, ¿no? Sí, Claudio me pide su teléfono, claro, luego lo dejo. Y se lo dejo a Julia en caso de que tengas que salir de la reunión, se lo dejo luego a Julia para que lo podamos compartir.
estaba con el tema de nuestra literatura, pero en nuestra literatura sí que hay algunas piezas informativas que están como ahí medio al pasar, pero que este es un buen momento para que podamos aprovechar alguna de esas. Y una de esas es el prólogo del libro Marrón, ¿no? Que es lo que un poco es la excusa del título de nuestro encuentro de hoy, ¿no? Entonces, si me permiten, les voy a leer una parte del prólogo del libro Marrón, el prólogo a la tercera edición, que dice que es un prólogo que ha escrito un médico que se llama Marty Lerner en el 2013, que es un especialista el doctor Lerner, psicólogo clínico, dirige un centro de tratamiento de desórdenes de la alimentación en Florida, en los Estados Unidos, y recibió el premio Reconocimiento de OA en 2010 por su largo apoyo a comedores compulsivos anónimos, ¿no? Y el doctor Lerner en este prólogo a la tercera edición, que es un texto que es un tesoro, ¿no? Yo no quiero leerlo todo, no sé cuánto interés puede haber, pero les voy a leer una parte que dice, digo esto porque vi a gente en la clínica del hospital que no tenían sobrepeso, pero que claramente comían compulsivamente. Muchas de estas personas compensaban su consumo de exceso de comida, perdiendo su salud al liberarse del exceso de comida haciendo ejercicio, alternando periodos de comer copiosamente seguido por restricciones, también conocido como hacer dieta. Y luego dice, no tan diferente de las creencias equivocadas sobre el alcoholismo de hace años, la comunidad profesional está actualmente dividida en cómo ver, más aún, cómo tratar la compulsión por la comida y los desórdenes alimenticios relacionados. Van desde aquellos que ven a los comedores compulsivos sufriendo de una enfermedad psiquiátrica unida a una falta de disciplina y aquellos que lo ven como una enfermedad de la adicción. Históricamente, un grupo pequeño de investigadores médicos y profesionales de la salud han mantenido firmemente la tesis de la adicción. Me complace informar que este grupo minoritario de profesionales se está multiplicando y ganando ímpetu. Los recientes adelantos en la tecnología de funcionamiento del cerebro, así como las imágenes, han identificado claramente respuestas químicas específicas en el cerebro que diferencian a un comedor compulsivo de los otros no adictos. La evidencia ha elevado las especulaciones y teorías al nivel del hecho científico. Personalmente, esto me ha servido a mí y a otros que hemos apoyado OA a lo largo de los años, creyendo que la compulsión por la comida merece ser reconocida de la misma forma que hemos llegado a comprender y tratar el alcoholismo y la drogadicción. Ahora hablo yo, Pablo, he dejado por un instante de leer, vuelvo al Zoom. Me siento tan identificado, ¿no?, con esto. Yo que tengo la experiencia de recuperación de narcóticos anónimos y de alcohólicos anónimos, para mí son distintas caras de una misma moneda, distintas manifestaciones de una enfermedad, de la adicción, y a lo largo de los años he compartido con muchas personas que vienen de estos otros programas y dicen, ¿cómo puede ser que a mí me ha resultado más fácil recuperarme de las drogas o del alcohol que recuperarme de la compulsión por la comida? Y a lo largo del tiempo con los compañeros hemos ido dándonos cuenta de que muchos de estos compañeros se han recuperado de la adicción a las drogas y al alcohol mientras mantenían activa su compulsión por la comida. Por eso también ha resultado más fácil, porque claro, cuando uno tapa los agujeros, tapa un agujero de la manguera y el agua sale por otro, entonces la manguera no sufre. Cuando uno tapa un segundo agujero, pero queda otro agujero todavía destapado, tampoco sufre. Ahora, la verdad aparece cuando uno necesita tapar todos los agujeros de esa manguera por diferentes fondos. Y ahí es donde la cosa es mucho más difícil, ¿no? Esta es una opinión personal no quiero que nadie crea que esto viene del texto que yo estuve leyendo, ¿no? Acá claramente he dejado de leer para empezar a darles mi opinión de lo que dice el texto. Y creo que también, y acá voy a decir algo que es una presunción, pero digo, por ahí también no es tan difícil
parar de comer compulsivamente mientras uno recurre a la compulsión por otras, mientras uno deja abierta la puerta a compulsionar con otras cosas. El tema es cuando uno toma la decisión o cuando uno se encuentra a la necesidad de frenar todo, porque el cuerpo ya no lo permite, porque la realidad social, emocional, financiera, no nos permite ya seguir enfrentando los compromisos emocionales con cosas que vengan desde afuera y tenemos que empezar a encontrar las respuestas adentro o arriba, ¿no? Este, y este fue mi caso, ¿no? Entonces ahora voy a volver un minuto más al tema del texto porque quería llevarlos también a otro, proponerles otra lectura. Sigue diciendo este doctor en el prólogo del libro de Comedores Compulsivos, dice, mi experiencia ha demostrado que la participación activa en un programa de 12 pasos como OA es indispensable para el éxito duradero de alguien que desea recuperarse de comer en exceso por compulsión o de un desorden alimentario similar, aunque no con la intención de sustituir a un tratamiento profesional. OA ofrece la mejor oportunidad para conseguir y mantener un apoyo en la recuperación. Para ayudar a comprender este punto, me gustaría citar la definición de la adicción de la Sociedad Americana de Medicina de Adicción. Podemos sustituir compulsión por la comida para ver claramente que el tradicional zapato queda bien. Y dice, la adicción, nosotros decimos, la compulsión por comer, es una enfermedad crónica primaria de recompensa cerebral, motivación, memoria y circuitos relacionados. La disfunción en estos circuitos lleva a manifestaciones características biológicas, psicológicas, sociales y espirituales. Esto se refleja en la persecución patológica individual de una recompensa y o alivio por el uso de sustancias y otras conductas. La adicción se caracteriza por la incapacidad de abstenerse habitualmente, discapacidad en el control de conductas, deseos, reconocimiento, perdón, discapacidad en el control de conductas, deseos, reconocimiento disminuido de problemas importantes con la conducta propia y relaciones interpersonales y una respuesta emocional disfuncional. Como otras enfermedades crónicas, la adicción envuelve ciclos de recaída y remisión. Sin tratamiento o compromiso en actividades de recuperación, la adicción es progresiva y puede resultar en discapacidad o muerte prematura. Yo creo que todos nos sentimos muy alcanzados por esta definición. Y esta definición es la definición de adicción que el doctor Lerner toma de la Sociedad Americana de Medicina de Adicción en su página web en el año 2013. Y yo lo que hice fue ir a esta página de la Sociedad Americana de Medicina de Adicción, porque como vi que la definición de nuestro prólogo es del 2013, fui de curioso a ver si había cambiado en algo, ¿no? La definición en la página de la Asociación Americana de Medicina de la Adicción. Y les voy a leer, y esto es corto, y con esto termino las lecturas, qué dice esta definición de la Asociación de Adicciones. Dice lo siguiente, dice, la adicción es una enfermedad crónica tratable que implica interacciones complejas entre los circuitos cerebrales, la genética, el entorno y las experiencias vitales de una persona. Las personas con adicción consumen sustancias o participan en comportamientos que se vuelven compulsivos y a menudo continúan a pesar de las consecuencias perjudiciales. Las iniciativas de prevención y los enfoques terapéuticos para la adicción suelen tener tanto éxito como los destinados a otras enfermedades crónicas. O sea, esta definición me alcanza completamente, tanto en el alcance de la dificultad y el trastorno que yo sufro, como en el alcance y en el don de la recuperación y de la solución que me da mi programa. Nosotros somos testigos de que la recuperación de la enfermedad por la compulsión por la comida es alcanzable, igual que se puede alcanzar la recuperación en cualquier otra enfermedad crónica. Enfermedades que no necesariamente se pueden curar, pero que sí se pueden detener. Y que el paciente, en este caso yo, el comedor compulsivo, puedo tener una vida normal, útil y feliz. Así que me gustó mucho este prólogo
de la tercera edición, y hay otras piezas de literatura, en nuestra literatura están los anexos de nuestro 12 y 12, donde también hay información de carácter, no quiero decir científico, pero lo digo igual, donde tenemos un poco de información, de texto para entender qué es lo que nos pasa, pero nuestra literatura está basada más que nada en esto, ¿no? En compartir entre nosotros nuestras experiencias, cómo hemos encontrado nosotros soluciones, cómo podemos hacer para enfrentar esta locura de la enfermedad, ¿no? Y, y volviendo al tema de la enfermedad de la adicción, y también pensando en compartir con ustedes, fui buscando en alguna información de lo que había estudiado cuando estudié la tecnicatura, y hay algo que me queda muy grabado porque constantemente lo vivo, ¿no? Que son los componentes de la enfermedad de la adicción. ¿Qué es lo que caracteriza? ¿Cómo se compone la enfermedad nuestra de la adicción, ¿no? Y los componentes en general, por supuesto que hay muchas definiciones de la enfermedad de la adicción, pero cuando uno busca rápidamente en Google, ahora con esto de las inteligencias artificiales, la definición que aparece dice: los componentes claves de la adicción, según diversos estudios y modelos, incluyen la pérdida de control, el deseo intenso, el ansia, que en inglés le dicen craving, la tolerancia, que es la necesidad de aumentar la cantidad de comida para recibir el mismo efecto, el síndrome de abstinencia, el conflicto, la lucha interna y la recaída. Estos son componentes habituales de todos los que sufrimos la enfermedad de la adicción. Y en mi caso, yo puedo relatarles uno por uno cómo es mi experiencia, ¿no? La pérdida de control, incapacidad de limitar mi consumo de comida, pasarme el día comiendo, yendo de la cama a la heladera y de la heladera a la cama sin dejar de masticar ni siquiera por 5 minutos, sentir una incomodidad violenta al dejar de comer, al no tener comida en el plato, al no tener comida en la bandeja en la cama. El otro componente, el deseo intenso, el craving, el ansia, lo que a mí me gusta llamar el hambre, la necesidad abrumadora y persistente de comer o participar en preparación de comidas. La tolerancia, ¿no? La tolerancia a la necesidad de aumentar la cantidad de comida o la intensidad de la conducta para conseguir el mismo efecto que antes producía una cantidad menor. Esto de la enfermedad progresiva, que lo veo tan claramente en mi experiencia, cómo yo empiezo a comer cada vez un poquito y rápidamente los límites se van extendiendo, y para obtener la misma satisfacción que me brindaba la comida antes, ahora las cantidades y las experiencias tienen que ser mayores y generalmente y lamentablemente más degradantes. La abstinencia, la aparición de síntomas físicos y psicológicos desagradables cuando se interrumpe o se reduce el consumo de comida. Esto yo lo he vivido y es uno de los principales motivos de los fracasos y de las recaídas, ¿no? El síndrome de abstinencia. Y después dos más: el conflicto, la lucha interna entre el deseo de consumir o el deseo de comer y las consecuencias negativas que esto conlleva en diferentes áreas de mi vida, ¿no? Esto que antes leíamos también, ¿no? La repetición de una conducta a pesar de las consecuencias catastróficas que me trae, ¿no? Esto que también vemos en el libro grande de Alcohólicos Anónimos, de los alcohólicos que a pesar de las consecuencias desastrosas que trae en su vida, vuelven una y otra vez a beber, ¿no? El caso extraordinario del que decide cruzar la calle por la mitad y una y otra vez es atropellado. Y este soy yo, esta es la vida mía del comedor compulsivo, ¿no? Y por último, el componente más horrible, ¿no? De la enfermedad de la adicción, que es la recaída. Esta incapacidad para volver una y otra vez a los lugares de dolor, a los lugares de fracaso, la dificultad para evitar el mal funcionamiento del cerebro que lleva a una pésima toma de decisiones, ¿no? A un engaño constante creyendo que estamos haciendo las cosas bien,
a una serie de mentiras razonables, pero absolutamente dañinas, que nos hacen caer una y otra vez en conductas que nos hacen tanto daño, ¿no? Así que bueno, esto es un poco lo que quise compartir con ustedes hoy. Voy entrando en calor. Aquí en Buenos Aires estamos teniendo un invierno inusualmente frío. Yo estaba bastante abrigado acá dentro de mi casa, pero bueno, con toda esta charla y tanta emoción me fui con la compañía de ustedes, fui entrando en calor. Bueno, esto quería compartirles, ¿no? Algunas cositas de la literatura, de mi experiencia personal, para que podamos, bueno, ahora me gustaría también escuchar los compartires de ustedes. Estoy seguro, pongo las manos en el fuego, que algunos de ustedes se han sentido este, reflejados en estas definiciones, en estas cosas que tenemos de la literatura de nuestro libro y de la fuente de la literatura que cita nuestro libro, como para, digamos, no siento que estoy trayendo nada ajeno a nuestra literatura, porque estoy yendo a buscar la fuente de la propia literatura nuestra, ¿no? Y bueno, y agradecerles, ¿no? Agradecerles que me permitan poder ir a una reunión, recuperarme, de tener esto, ¿no? Que me produce tanto dolor y disfrutar de la satisfacción, de la recuperación, de la abstinencia, del milagro. Bueno, y recordarles brevemente también que en agosto tenemos la celebración de nuestra Convención Mundial de Comedores Compulsivos en Estados Unidos, para quienes tengan la posibilidad de ir, es en Orlando, en agosto, y tenemos muchísimas actividades para quienes hablamos en español, el, el deseo de que nos juntemos, los comedores compulsivos en recuperación de habla hispana, que busquemos eh, eh, crecer como comunidad, como grupo. Este es un programa que nosotros tenemos la suerte de haber recibido, que se creó en los Estados Unidos, donde hay una muy generosa y muy numerosa confraternidad de compañeros que se recuperan hablando en inglés, y nosotros tenemos el desafío de recuperarnos hablando en español, traducir nuestra literatura, difundirla, compartirla, buscar puntos de encuentro y sobre todo empezar a responsabilizarnos, ¿no? De nuestra recuperación, de, de nuestros recursos, de la difusión de nuestro mensaje en español. Es un camino que es muy bonito. También quiero invitarlos a participar en la Junta de Servicio de Idioma Español, donde tratamos también algunas de estas cosas con compañeros que están participando también ahora en la reunión. En fin, invitarlos a que salgamos no solamente de la reunión, de la actividad en el grupo, sino que nos reconozcamos como comedores compulsivos, que entendamos la necesidad de ser una confraternidad, ¿no? De ser hermanos que nos recuperamos, y eso sucede dentro, pero también fuera de las reuniones. Y esto tenemos a veces el desafío de multiplicarlo, ¿no? Nosotros en nuestra comunidad hispana. Así que bueno, muy agradecido, y, y ahora quisiera poder escucharlo. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo, por habernos compartido tu experiencia, fortaleza y esperanza, por abrirnos tu corazón y por ese hermoso servicio espiritual. Vamos a pasar ahora a las preguntas y a los compartires. Para pedir la palabra, puedes levantar tu mano, que ya veo varias manitos levantadas, o de lo contrario, también puedes escribir tu pregunta en el chat. Se sugiere que formules tu pregunta de forma concreta, que no se exceda el tiempo de 1 minuto, para dar la oportunidad a todos los compañeros que quieran hacer preguntas. Gracias, compañeros, por la tolerancia. Muy bien, entonces voy a dar la palabra al compañero Aurelio, que fue el que levantó la manito primero. Compañero Aurelio, te escuchamos. Puedes hacer tu pregunta. Buen día, soy Aurelio, comedor compulsivo mexicano. Primeramente, te ves muy delgadito y qué bueno que estás delgado.
has estado gordo porque te ves así como que esos flaquitos que siempre han estado flaquitos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué debo hacer para vivir el programa y mi restablecimiento sin sufrir y sin sentirme lacerado y sufrir? ¿Cómo evitar el dolor y mi sufrir en esta enfermedad que me estoy recuperando? Nada más es la pregunta. Cierro, apago. Bueno, gracias Aurelio por tu pregunta. Yo desde que recuperé mi abstinencia, desde que conseguí cuidar y proteger el don de la abstinencia, perdí 30 kilos, eh, 33 kilos al día de hoy, 65, 68 libras. Eh, y ese fue mi peso máximo. Yo nunca subí de los 108 kilos. Ahora estoy pesando más o menos 75. Y digo más o menos porque no me peso muy seguido, pero me pesé hace unos 10 o 15 días justamente para compartir en una reunión en la que se hablaba del peso y me pesé. Eh, y, mm, y bueno, me preguntaste la semana pasada algo muy parecido, ¿no? ¿Cómo podemos recuperarnos sin sufrir? Y yo no tengo la respuesta, no lo sé. Lo que sí estoy seguro de que el sufrimiento no es obligatorio, no es necesario, no es... eh, Aquí no, si cuando compartes con los compañeros que están recuperados, nadie sufre, todo lo contrario, disfrutamos, vivimos una vida llena de satisfacción y de libertad. Sufrir es comer, abstenerse es dejar de sufrir. Así que la propuesta mía es dejar el tenedor ahora, soltar el tenedor, dejar el último bocado compulsivo y a partir de ese último bocado compulsivo iniciar la abstinencia. La abstinencia empieza en el mismo momento en el que dejamos el tenedor en la mesa. No hay ningún proceso intermedio entre comer compulsivamente y estar abstinente. Esa es una trampa de la mente, decir que hay un estado intermedio o que tenemos que ir, vamos a conseguir la abstinencia paulatinamente. La abstinencia comienza ahora, mis 24 horas empiezan cuando dejé de comer. Así que esta es mi propuesta, tomarse la libertad y dar ese pasito de soltar el tenedor. Gracias, Aurelio, de nuevo. Muchas gracias, Aurelio, por tu pregunta y gracias también, Pablo, por responder. Tenemos también la manito levantada de Elizabeth. Elizabeth, te escuchamos. Gracias, muchas gracias. Gracias, Pablo. Mi nombre es Elizabeth, yo soy comedora compulsiva. Me ha conmovido mucho escucharte. Mucho, mucho. Y fíjate que yo estuve hace como 20 y tantos años, 20, en comedores compulsivos. También soy adicta al alcohol y a las drogas. Y por la gracia de Dios, como bien dices y yo confirmo, no he vuelto a beber ni a drogarme. Pero desde que volví aquí hace 6 meses, mi enfermedad con la comida se ha recrudecido. Estoy peor cada vez. Me siento peor, perdón por los nuevos o por los no nuevos. Me siento más desolada, más desesperanzada, más triste. Y y bueno, pues así estoy, así me encuentro. Me gustaría escucharte. Te mando un abrazo muy cariñoso. Personas como tú, pues me dan esta famosa esperanza, fortaleza y esperanza, que en mis otros 2 programas lo tengo súper vigente, Pablo, y estoy en el servicio súper activa, pero aquí no logro. Gracias, Julia hermosa, como siempre. Gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias, Elizabeth. La experiencia mía es que la tristeza, la depresión, la angustia, la falta de estado de ánimo positivo están directamente vinculadas con mi forma de comer. Yo tomaba medicación psiquiátrica porque creía que tenía depresión y creía que comía porque estaba deprimido. Y cuando acepté que mi enfermedad primaria, que la base de mis dificultades es mi forma de comer,
Ahí pude dejar de tomar medicación psiquiátrica, por supuesto, siguiendo los lineamientos del médico. Durante un periodo muy prolongado de tiempo dejé la medicación. A mí me llevó más de un año, en proceso de más de un año, dejar la medicación, muy seguido de indicaciones y muy cerca de mi médico, porque cuando dejé de comer compulsivamente dejé de necesitarla. Lo que a mí me deprime, lo que a mí me agobia, lo que a mí me arruina la vida es comer compulsivamente. Y cuando pude parar de comer compulsivamente y soltar el tenedor, ese estado de ánimo tan malo que yo vivía, lo perdí. Todos los que estamos en abstinencia, sin excepción, disfrutamos del envión emocional que nos da no comer compulsivamente. Por supuesto que los problemas de la vida siguen, a nadie se le resuelve nada de la vida simplemente por estar en abstinencia, pero es una condición necesaria para poder encarar el resto de las dificultades, porque mientras uno está comiendo compulsivamente se siente mal, y sintiéndose mal todo es mucho más difícil. Entonces hay que animarse a soltar el tenedor, hay que animarse a dar ese saltito, ese pasito de confianza, de confiar en el grupo, de confiar en los compañeros, de pedir ayuda, de abrir el corazón, de darse la posibilidad de creer que hay una ayuda que puede venir, que hay un poder superior que nos puede ayudar. Hay que abrir el corazón y la mente y dar ese primer paso y hacer la parte práctica, porque no es solamente una cuestión de disposición y deseo. Hay que hacer la parte práctica, hay que empezar a la mañana leyendo, escuchando, hablando por teléfono, escribiendo, hay que hacer el plan de comidas, hay que hacer el plan de acción, hay que asistir a las reuniones, hay que tener la convicción de que hay que usar todas las herramientas y no solamente algunas. Y hay que organizar el día alrededor del plan de comidas, organizar el día alrededor del plan de acción, organizar el día alrededor de la recuperación. A mí me llevó muchísimo tiempo aceptar que mi recuperación dependía de que yo la pusiera en primer lugar. A mí me daba vergüenza admitir que era un comedor compulsivo en mi intimidad más profunda. A mí me parecía que si yo admitía que era un comedor compulsivo y empezaba a vivir la vida de un comedor compulsivo en recuperación, mi vida era una vida pobre, triste, amargada. Y así vivía. Cuando me di cuenta de que era totalmente al revés, de que yo necesitaba integrar mi recuperación en mi vida diaria, de que todo lo que hacía en mi vida tenía que estar regido por las limitaciones y las oportunidades que me daba la recuperación. A partir de ahí mi vida empezó a cambiar y la verdad que hoy estoy muy agradecido. Sigo teniendo dificultades, esto el que lo niegue me parece que no tiene nada que... Pero hoy no hay nada que yo sienta que no puedo hacer. Hay cosas que, bueno, que hoy no me están fáciles, ¿no? Pero yo sé que si sigo este camino con la ayuda que estoy recibiendo y con la dirección que estoy recibiendo, las cosas sin excepción se van a acomodar. Esto es el mensaje que yo puedo transmitir hoy porque es lo que estoy viviendo, sin ningún disimulo. De nuevo, muchas gracias, Elizabeth, compañera. Muchas gracias, Pablo. Patti, tienes tu manito levantada, te escuchamos, compañera. Hola, ¿qué tal? Hola Hola, Pablo, hola, buenas Pati, tardes a todos, ¿cómo compañera, querida están? ¿Cómo amiga, están? hola. Ay, qué gusto de verte, Pablo. Bueno, yo te cuento un poquito. Yo quisiera saber qué es lo que te hizo a ti buscar OA, o sea, ¿cuál fue tu fondo? ¿Cuál fue tu fondo de dolor? ¿Y por qué piensas que algunas personas sí nos conectamos y dejamos de comer compulsivamente y hay muchas que no pueden? O sea, no sé si no pueden o todavía no es su momento, pero ¿de qué depende? De que algunas se conecten y pueden estar abstinentes y hay muchas otras que intentan, quieren tal vez, pero no pueden. Bueno, y también quería preguntarte, porque estoy interesada en este taller, creo que es el aniversario de A en Orlando, me interesaría muchísimo ir. Después de repente en interno te escribo para ver cómo es y me animo, quizás me anime.
Bueno, querida Patti, querida amiga, con Patti estuvimos compartiendo en Buenos Aires en una convención de recuperación muy linda y con otros amigos también de aquí, de este grupo. Y es una experiencia que guardo muy entrañablemente. Son dos preguntas, una más difícil que la otra. La verdad que no tengo respuesta, ¿no? Mi fondo de dolor eh, es un poco lo que compartía antes, ¿no? Yo toqué fondos emocionales, financieros, físicos. Yo estuve internado con pancreatitis en un hospital. Esa fue una experiencia muy dolorosa. El doctor me dijo, Pablo, si no cambias tu forma de vida, la próxima no vas a tener tanta suerte. Estaba solo, como un perro malo, que financieramente arruinado. Esos fueron mis fondos, ¿no? Pero yo hoy sé que esos fondos no lo fueron, porque siempre se puede caer mucho más bajo. Cada uno tiene su fondo. Yo tuve la suerte de que no llegué a una situación de diabetes, y no llegué a una situación de calle, y no llegué a una situación de prisión o de hospital psiquiátrico. Tuve esa suerte, pero no estaba tan lejos. Yo conozco gente que ha caído en fondos por ahí más difíciles que el mío, porque no tuvo tanta suerte como tuve yo. Este, mm, a veces la diferencia entre caer en un fondo y otro es simplemente un poquito de suerte, ¿no? O un recurso social, afectivo, del que pudimos disponer. A veces depende de que hagamos una llamada y nos atiendan, y otro no tiene esa suerte. El fondo es una mentira, no hay fondo. El fondo no tiene fondo, no hay fondo. El fondo no tiene fondo. No, yo creo que no creo en el concepto de fondo. Creo que esa es una de esas mentiras que yo me hago a mí mismo, de que todavía puedo esperar un poco, que no estoy tan mal, que puedo seguir manejando esta situación de dolor y de miseria. Y es una mentira, es un invento lo del fondo. Hay que empezar la recuperación ahora. Hay que dejar el tenedor en la mesa ahora y animarse a empezar a confiar en que la ayuda va a llegar, porque la ayuda está disponible. ¿Y por qué algunos tenemos la suerte de quedarnos y otros no? ¿Y por qué algunos de los que nos quedamos tenemos la suerte de recibir el regalo de la abstinencia? Yo, la experiencia mía es que es un momento. Hoy estoy disfrutando este regalo, hoy tengo la suerte de disfrutarlo. Hay compañeros que hoy no están teniendo esa suerte porque están con otras dificultades y otras limitaciones, y no por ahí algunos que no se animan, que creen que no es para ellos. Todavía no les ha sido revelada la verdad de que esto sí está disponible, de que sí es para todos, de que sí es para mí, de que lo puedo tener a partir de hoy si me animo, si tomo la decisión, si empiezo a usar las herramientas y a aceptar la ayuda y los consejos de los compañeros y los amigos que están cerca, si pido ayuda y elijo una madrina y un padrino y me animo, aunque no esté seguro, aunque no tenga toda la confianza, aunque no tenga el 100% de la seguridad de que va a funcionar. Sí puedo compartir que de cada 100 que llegamos a una reunión, quizás uno o dos volvemos a una segunda. Y de esos uno o dos que volvemos a una segunda, también muy pocos nos quedamos el tiempo suficiente para que el regalo suceda, para que el milagro suceda, ¿no? Así que somos todos los que estamos hoy acá realmente afortunados, bendecidos. Y bueno, yo deseo que nos sigamos apoyando para que esto siga funcionando. Muchas gracias, Patti, de nuevo, y un cariño a tu mamá, por favor. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia, fortaleza y esperanza, y le daré mis saludos a tu madre. Ah, perdón, al revés. Gracias, compañera, por la pregunta y gracias, Pablo, por la respuesta. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, compañeros. Voy a ir leyendo algunos comentarios que han puesto en el chat y después le doy la palabra a Mae.
A ver, dice, bueno, han pedido tu teléfono, Pablo, para que lo puedas compartir. Después dice, gracias, Pablo, me ha encantado tu compartir, me identifico mucho con tu compartir. Gracias, Pablo, muy enriquecedor testimonio de mucha ayuda. Eh, Te voy a dar la palabra entonces a Sí, yo sí la había leído, Mae, no te preocupes, sino que quería primero leer los comentarios del chat. Adelante, compañera, puedes hacer tu pregunta. Hola, hola Pablo, hola a todos los que queremos y podemos y queremos, estamos aquí un día a la vez. Gracias por todo tu compartir. Caminaba mientras te escuchaba. Esa es una de las alegrías que me ha dado el programa de salir del sufrimiento, ¿no? Pero yo lo digo francamente, eso de decir comedora compulsiva en lugares que no son de comedores compulsivos y algunos familiares, algunos amigos, me es muy vergonzoso. Y esta amiga de la universidad, nos reunimos otro día y me contaba de su hija que es anoréxica. La chica mide unos 70 o por ahí y pesaba no sé qué, yo la vi más o menos hasta entradita en carnes y ahora está en 45 kilos. Me dio un dolor, pero ¿cómo le paso el mensaje? Entonces me he puesto a buscar como aguja en un pajar, una anoréxica, pero que lleve un mensaje de recuperación, ¿no? Y luego literatura también para darle, o algún grupo, alguna reunión específica para anoréxicos. Y esa es mi pregunta que le comparto a todos ustedes. Por favor, voy a dejar mi teléfono para que me puedan ayudar. Gracias. Gracias, Pablo, y gracias a todos. Bueno, hola, querida Mae, gracias por tu saludo y por tu amistad. También con Mae compartimos espacios de recuperación, así que yo me siento tan en casa, ¿no? Aquí en este grupo. Estoy buscando material que tengo aquí sobre la mesa, sobre lo que tú estás preguntando. Hay un, hay un material disponible en inglés, no sé si se alcanza a leer. Ahí se alcanza a leer. Este es el sobre con el material disponible en inglés. Sí. Y dentro hay este folleto que lo tenemos en español, que es los miembros de OA vienen, los miembros de OA vienen en todos los tamaños, en todas las tallas, según la traducción de distintos países, ¿no? Y aquí hay experiencias de anorexia y de bulimia que se pueden compartir. Y hay I'm going también. to give it the tip. How much you say? 48? Abierto, Ma, ¿eh? Perdón, sí, Escrito. déjame cerrar un micrófono que se ha Exactamente, abierto, está perdón. abierto. Y también aquí en este sobre hay experiencias de la revista Lifeline, también de anorexia. O sea, en la página de OA están estos testimonios. eh, em, y no voy a decir mucho más porque yo no tengo la experiencia de anorexia y prefiero que por ahí algún otro compañero o compañera con experiencia en ese tema hable de esto. Lo que sí quiero, te agradezco la oportunidad de dar una pequeña aclaración sobre el tema de mantener el anonimato como comedor compulsivo. Yo cuando dije que hago de mi condición de comedor compulsivo el centro de mi vida y de mi recuperación, eso no significa que yo ando publicando que soy un comedor compulsivo, ni mucho menos, pero sí significa que yo acepté dentro mío la dificultad para dejar de concurrir a lugares en los que hay estímulos que a mí me resultan inconvenientes, personas que a mí me resultan inconvenientes en determinados contextos o en determinados lugares. Y esto no significa decir, no, no voy porque soy un comedor compulsivo en recuperación. Yo digo, no, mira, no voy porque, qué sé yo, no voy, si puedo no digo nada, y si necesito decir algo, siempre encuentro alguna cosa que no sea demasiado mentira para justificar por qué no voy, sin romper mi anonimato, ¿no? De todos modos, a mí me parece que la tradición del anonimato y la herramienta del anonimato son muy valiosas, muy importantes y hay que usarlas, pero hay que usarlas con sensibilidad y con inteligencia, y si en algún caso uno necesita expresar cierta. A lo largo de los años
incluso gente que no conoce mi condición de comedor compulsivo en recuperación, sabe que yo me cuido con la comida, sabe que yo me cuido no hace falta dar grandes explicaciones para decir que uno se cuida. Pero eso es una parte muy importante de mi vida. Bueno, de nuevo, gracias, querida Mae, gracias por la posibilidad de aclarar esto. Muchas gracias, Pablo. No sé si hay alguna otra pregunta más. Y si no es así, yo quiero aprovechar para preguntarte también, ¿cómo has hecho con el tema de cuando has recaído? O sea, ¿qué ha sido lo más, o sea, definitivamente me queda claro que hay que pesar en el mismo instante, pero ¿qué es lo que más te ha costado ante una recaída? ¿Cómo lo has manejado? ¿Qué nos puedes compartir con respecto a eso? Gracias. Bueno, yo he tenido recaídas de años, de recuperar todo el peso perdido, y más, y de sentirme muy mal. Pero lo que me ayudó, paradójicamente, ¿no? En mis recaídas ha sido buscar ayuda en otros lados y fracasar. Pero eso me mantenía recaído, ¿no? Mientras yo buscaba la solución en el lado de la química, o buscaba la solución en el lado del entrenamiento, o buscaba la solución en otros lados, sostenía la recaída. Y esto me ayudaba a sostener la recaída y me arruinaba en el desarrollo de mi vida, ¿no? Yo les cuento, yo me fui a vivir a otro país, y compré un departamento, compré un piso, como dicen en España, en un edificio que tenía en la planta baja un local comercial. Y al poco tiempo de que yo me mudé ahí, en ese local comercial que quedaba en la planta baja del edificio, pusieron un supermercado. Y pusieron un supermercado de los peores que me podían haber puesto, un supermercado que estaba lleno de delicadezas, de cosas. Yo venía de Argentina, me fui a vivir a España, entonces vendían productos de todos los países europeos, de Francia, de Italia, todas las delicias que yo más me hubiera imaginado, me las pusieron en la puerta de mi casa. Yo vivía en el elevador, vivía en el ascensor, subía y bajaba, subía y bajaba. Frente a la góndola del supermercado, sufría mirando a ver qué, en la locura de la enfermedad del comedor compulsivo, de la adicción por la comida, con todos esos síntomas y todos esos componentes que estábamos leyendo recién, ¿no? Frente a la góndola del supermercado, sufriendo el fenómeno de la anticipación. Antes de que la sustancia entrara en mi cuerpo, yo ya estaba afectado por el efecto que eso iba a producir, mirando lo que iba a comer, y la locura, la mentira de mirar si esto tiene 120 calorías, si esto tiene 117, y esto tiene 114, entonces me conviene y me compro 2 de y este no, porque este engorda más. Mientras yo estaba engordando decenas de kilos, miraba cuántas calorías había en un paquete. O sea, la locura del mal funcionamiento del cerebro, las distintas partes del cerebro que participan en la toma de decisiones totalmente bloqueadas por el efecto de la enfermedad de la adicción, por el efecto de la sustancia, de la comida, en el medio de las neuronas, ¿no? Ese fue un fondo muy, muy, muy doloroso. Me tuve que mudar cuando decidí, cuando toqué, cuando llegué a la miseria en la que estaba viviendo, me terminé mudando. Justo fue la época donde se desató la pandemia, donde yo vine a la Argentina, tenía a mi madre enferma, entonces vine acá para que no me agarrara la pandemia y no poder volver. Ahí me tuve que quedar aquí en la Argentina y terminé, y fue una de las mejores decisiones de mi vida, ¿no? Haberme ido de ahí, porque ¿cómo hacía yo, tomado por la enfermedad, para salir de ese ascensor? ¿Cómo podía ser para salir del ascensor en el que subía y bajaba de mi casa al supermercado varias veces al día? La locura de esperar, mirar la hora del cambio de cajera, porque me daba vergüenza que me viera la cajera del supermercado y yo sabía que a las 2 de la tarde se iba una y venía otra, entonces, porque ya había ido 3 veces y había comprado azúcar y todo tipo de cosas, como si a ella le importara algo.
la locura del alcohólico que va a tirar las botellas al contenedor de lejos de su casa para que los vecinos que saben y que escuchan los gritos y que conocen la locura no sospechen que está tomando. O sea, la enfermedad de la adicción de comer compulsivamente, ¿no? Yo la vivía, eso fue muy doloroso, pero no fue más doloroso que otros fondos, ¿no? Porque eh, perder oportunidades de trabajo, perder relaciones sentimentales, eh, dejar pasar la vida, ¿no? Por quedarse comiendo. Todo eso me pasó a mí, cosas que seguro que algunos de ustedes también están viviendo, han vivido, ¿no? Les ha tocado. Esta es una enfermedad dolorosa que produce mucha pérdida, así que bueno, eso. Muchas gracias, Pablo, por tu compartir. Edgar, tienes tu manito levantada, te escuchamos, compañero. Gracias, Julia, por tu servicio. Hola, Pablo. Hola, compañeros. ¿Cómo están? Hola, amigo. Un gusto escucharte. Venía manejando y no podía abrir cámara ni micrófono. Siempre un gusto escucharte, ¿verdad? Y me gustó eso que compartiste, lo de cómo las sustancias, ¿verdad? Que uno usa y todo eso. Y fíjate, escuchándote a ti, dije, pues sí es cierto, que les digo, cada vez me cae más el 20 y escucho cosas. Lo importante de estar aquí escuchando compartimientos, ¿verdad? Porque nunca he ido con un psicólogo ni un psiquiatra, pero yo sé que el psiquiatra te da pastillas, la depresión, y aquí ya te lo dijiste, el comer compulsivamente, el dejar de comer compulsivamente, cómo te hizo sentirte emocionalmente mejor y todo, ¿verdad? Y digo, qué bueno que hablaste de eso, digo, porque es cierto, o sea, ahora puedo entender, como yo les digo aquí, yo no vengo por ninguna pastilla, vengo por lo espiritual, por escuchar así gente como tú, o sea, sus compartimientos, su trayectoria, su vida, y cómo les ha ayudado a estar aquí en la hermandad. Entonces, por eso entiendo la importancia de estar aquí con nosotros, con los que tenemos la enfermedad, y por eso nos mandan para acá también los profesionales. Ah, en tu caminar en los 12 pasos, estos grupos de las hermandades, ya sabes, muchos venimos también entre las hermandades. En mi caso personal, yo lo veo así, ¿verdad? Y le he preguntado a gente veterana que viene de otras hermandades, pero digo, los que ya hemos estado en abstinencia de otras sustancias, a mí se me hace como que fuera más fácil, porque ya sabemos esto de la enfermedad, cómo funciona. A mí, yo lo escuché aquí en OA, de un compañero veterano, en el aniversario del año pasado en OA, en Los Ángeles, un americano, y le dijo a su padrino, mira, tu nuevo alcohol es harina de azúcares, la verdad, porque los 10 años primeros hizo dieta, él dice, él hacía dieta. Entonces te digo, pues sí es cierto, aquí cada quien sus alimentos alcohólicos, ¿verdad? Pero lo veo así yo como que debería, ¿verdad? Ser más fácil, porque ya sabemos lo que es la enfermedad, ya sabemos los 12 pasos, ya sabemos esto, pero no precisamente, y el tema que tenemos en inglés en OA, los créditos no me transfieren. No importa, porque yo también lo digo por personalmente, no importa que venga de allá, pero sí tuve que venir aquí a escuchar esto, y lo que me ha funcionado. En tu caso personal, ¿crees, compartes esa idea de que debería, yo sé que son enfermedades diferentes, pero bueno, similares a la vez, que si no se derrota uno, pues puede seguir así? No sé si entendiste mi pregunta y qué nos puedes compartir sobre eso. Gracias, Pablo, te mando un fuerte abrazo. Hoy también, ¿saben qué, compañeros? Les digo, cocina muy rico, Pablo, ¿eh? Antes de venirme a Argentina me hizo una comida y me la comí en el aeropuerto y ahí tengo un platillo de él que se lo tengo que regresar, un plato. Gracias. Bueno, sí, sí, la suerte de haber recibido en Buenos Aires también a Edgar, y haber compartido momentos muy, muy, muy especiales, muy lindos de recuperación y de amistad y de diversión, porque la recuperación para mí, volviendo un poco a lo que hablábamos antes, es una fuente constante de diversión, de disfrute, de compañerismo, de encuentro, de posibilidades, ¿no? Una cosa que yo voy a decir y que les diría que no la repitan sin haberla estudiado, ¿no? Porque es una idea que yo tengo, ¿no? Yo tengo la sensación de que las huellas que dejó en mi cerebro, en mi mente, mi historia de comedor compulsivo, fueron generadas a mucho más temprana edad que las huellas que dejaron en mi mente el uso de otras sustancias, que llegaron mucho más tarde en mi vida.
Yo empecé a comer compulsivamente a los 9, 10, 11, 12 años, cuando mi cerebro, mi personalidad, mi mente estaban en plena formación. Esas huellas que dejó el comer compulsivo a tan temprana edad están muy profundamente arraigadas en mi cabeza, en mi mente, en mi historia, en mi personalidad, y son mucho más difíciles de retirar que huellas que llegaron mucho después y que no son tan profundas, que son más superficiales. Creo que esto es una de las explicaciones que yo me doy de por qué me resultó más fácil dejar ciertos comportamientos y me cuesta tanto dejar otros, ¿no? ¿Por qué esto que veíamos antes, el ansia por la comida, el hambre de comer, me confunde mucho más que las ganas de beber o que las ganas de consumir otras sustancias o de consumir otros comportamientos? Porque están, posiblemente, es una idea mía, ¿no? Están arraigadas mucho más profundamente en mi historia, en mi constitución de mi personalidad que las otras, ¿no? No sé si esto contesta un poco tu pregunta. No sé si me olvidé bien cuál era la pregunta. Espero que esta idea qué sé yo, para que la sigamos pensando juntos después. Muchas gracias, Pablo. Compañera Sonia, tienes tu manito levantada, te escuchamos. Sí, gracias. Buenas tardes, compañeros. Soy Sonia, comedora compulsiva desde México. Pues agradecer que hagan estas invitaciones. Yo le quiero preguntar a Pablo, pues yo me identifico mucho con él porque yo vengo de una familia, bueno, yo quiero decir que cuando habló de su pancreatitis, mi hermano murió de pancreatitis porque volvió a recuperar 45 kilos o más. Cuando ya se lo habían advertido, y yo tengo algunas 24 horas, bajé 35 kilos, pero pues me confié y empecé a probar esas sustancias que me habían permitido estar tan feliz, contenta. Y bueno, llega el momento en que ya me pongo cada día peor y no he podido dejarlo del todo, ¿no? Pero ¿qué nos puedes comentar, Pablo, acerca de esta? Yo siento que en mi familia, fíjense, mis dos hermanos murieron de esta enfermedad y aún así yo, sabiendo que me puedo morir también, de repente no quiero dejar esos alimentos o algunos, ¿no? ¿Qué me puedes compartir o compartir de la alergia física? O sea, ¿tú crees que efectivamente mi cuerpo, al probar ciertos alimentos, yo me intoxiqué con el chocolate, por ejemplo, comiendo tanto chocolate que me subió a 105 kilos? Lo volví a comer pensando que ya estaba curada y me causó hasta una dermatitis, alergia, intoxicación terrible. Entonces, ¿qué me puedes compartir de esta alergia física? ¿Cómo has manejado tú? ¿Y crees que eres alérgico a ciertas sustancias? ¿Tu cuerpo reacciona de una manera diferente a otros seres humanos? Gracias. Fin. Oh, muchas gracias, Sonia, y bueno, lamento la pérdida de tus familiares, de tus hermanos, lo siento mucho. Yo también he sufrido algunas pérdidas por esta enfermedad tan mala, ¿no? Es muy doloroso escucharlo. Yo no tengo ninguna duda de que yo tengo esta reacción anormal ante determinados alimentos, ante determinadas sustancias, incluso ante determinados comportamientos y determinadas personas, ¿no? Porque no se trata solamente de la comida, se trata de lo que la comida despierta en mí. Como algunas comidas, algunos olores, algunas sensaciones evocan y se meten en esas huellas que estábamos hablando recién, ¿no? que han sido construidas a una edad tan temprana. Yo confío absolutamente en esta teoría de la alergia física. Yo la experimento cada vez que como algunos de estos alimentos que están en mi lista de alimentos alcohólicos. Algunos son más evidentes que otros, algunos producen una urgencia y tienen un efecto más inmediato que otros tienen un efecto más sutil, más retardado en el tiempo, y no me voy a comer inmediatamente, pero me voy a comer al otro día o a los 3 días, porque me quedó algún recuerdo, porque algo quedó ahí dando vueltas.
Así que yo soy muy disciplinado en mi lista, soy muy metódico en el uso de las herramientas, como les decía antes. Yo no sé exactamente lo que voy a comer dentro de 2 días, pero ya sé con bastante claridad qué es lo que voy a comer, ya sé con seguridad si tengo los ingredientes de lo que voy a comer, no mañana, el martes. Yo sé que mañana tengo que ir a hacer compras para garantizar cumplir mi plan del martes, para que mi plan sea un plan completo, atractivo, nutritivo, rico, abundante, que me guste, que me llene el plato, no me privo, no sufro. Mi plan es un plan, como decía recién Edgar, ¿no? A mí me encanta cocinar, yo dedico mucho tiempo a mi plan de comidas porque lo disfruto y me preparo las comidas más ricas que puedo dentro de mi menú de alimentos seguros y alimentos que no despiertan esa alergia, ¿no? Y también soy muy consciente de que hay una lista de alimentos, pero otra de comportamientos. A mí, por ejemplo, comer parado, comer apurado, no tener claro dónde voy a comer, son todos comportamientos que para mí son compulsivos, y yo me cuido mucho de esos comportamientos compulsivos. Como decía antes, por ahí es una vida muy centrada en mi recuperación, pero la experiencia mía de años de recaídas y de años de sufrimiento es que o me hago una vida ordenadita alrededor de mi recuperación, cuidando las cosas que tengo que cuidar y la paso bien con algunas limitaciones, o la vida del comedor compulsivo, que en lugar de algunas limitaciones tiene algunas supuestas libertades que me producen una esclavitud de la que después me cuesta muchísimo salir. Y para terminar, se puede salir de la recaída hoy, ahora. Esa fue la anterior, fue la última comida compulsiva. Hay que limpiar la mente, el corazón, el cuerpo de los vestigios de la comida compulsiva y, por supuesto, limpiar la casa, limpiar la heladera dentro de lo posible, porque a veces, bueno, tenemos familiares, tenemos hijos, tenemos personas con las que vivimos que no tienen nuestras mismas limitaciones o nuestras mismas necesidades, pero nosotros tenemos que encontrar la manera de protegernos y cuidarnos para que estas tentaciones sean lo menores posibles. Esta es mi experiencia. Muchas gracias, Sonia. Gracias, Pablo. Y vamos a ir con la pregunta del compañero Joseph y de ahí ya seguimos con la junta. Joseph, te escuchamos, compañero. Hola, Pablo. Buenos días a todos. Gracias, gracias, Julio, por tu servicio y bendición a todos los que están acá. Pablo, muchas gracias por tu compartir. Gracias por estar acá, por querer ayudarnos siempre. Una pregunta que yo tengo que me dejaste un poco despistado. Esas cuando hablaste acerca de, yo soy comedor compulsivo, pero también soy un alcohólico anónimo, donde hablaste acerca de tocar fondo. Según la situación de tocar fondo, dice aquí, el término tocar fondo se utiliza comúnmente en el contexto de las adicciones para describir un punto de quiebre emocional, físico o espiritual en el que una persona reconoce plenamente el impacto destructivo de su adicción y se siente motivada para buscar ayuda y cambiar su estilo de vida. Aunque el concepto de tocar fondo puede variar de una persona a otra, algunos aspectos claves suelen estar presentes. La pregunta es, ¿por qué sentí que anulaste lo de tocar fondo en el aspecto de comedor compulsivo, cuando nosotros entendemos que tocar fondo no necesariamente uno tiene que llegar a un programa habiendo tocado fondo, sino que el fondo de lo que ya están en el programa es levantado para que el nuevo pueda mirarse a sí mismo y pueda llegar a la conclusión que necesita un cambio de quiebre en su vida y poder reconocer que está enfermo. Adelante, compañero. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Yo
No es que no creo en el concepto de fondo, yo hago mía las palabras de lo que leíste, también entiendo, ¿no? En este concepto del fondo, pero creo que el fondo no debe ser, creo que el fondo es algo que tenemos que ver en retrospectiva. ¿Sí? Eso que me pasó fue el fondo que toqué, pero no en un sentido de decir, voy a esperar a tocar fondo para de ahí salir nuevamente para arriba, ¿no? En este sentido es que yo lo quería decir. El concepto de fondo, si uno lo mira, puede ser, yo lo que quise decir es que no quiero que el concepto de fondo funcione como una excusa para seguir lastimándome, para seguir diciendo, bueno, cuando toque fondo me voy a dar cuenta y a partir de ahí empezaré a subir. O todavía me queda, como decimos aquí en Argentina, hilo en el carretel. En ese sentido, yo creo que lo del fondo es una mentira. No hay más hilo en el carretel, porque el carretel nunca se queda sin hilo. No hay pozo al que uno pueda caer que no se, digamos, que sea suficientemente profundo. Siempre podemos caer peor, siempre el fondo puede ser más bajo, más degradante, más deprimente. Esto es lo que yo quería decir, que no se opone a lo que tú me estás compartiendo, que yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? Lo quería decir en esa línea. Y bueno, muchas gracias, me viene bárbaro esta aclaración. Muchas gracias, Pablo. Muy bien. Voy a detener aquí la grabación. Muchísimas gracias, Pablo, por tu tiempo, por tu amoroso servicio. Permítame un ratito.